Hola, soy la mayor Nidia Gutiérrez Celáez y voy a explicarles cómo debemos proceder en la atención y recepción de casos a víctimas de violencia. La atención de los casos. Muchas FELCSEBs, bueno, casi en su mayoría, tienen lo que es la unidad de plataforma, la atención primaria, donde el encargado de plataforma tiene la obligación de aperturar el caso, analizar el mismo para poder ayudar y orientar en la tipificación. Este encargado, este funcionario de aperturar el caso, también asigna un investigador. Sube el caso al JL1, orienta para la valoración de riesgo, ¿no? Realiza la valoración de riesgo, la cual nos va a orientar para saber en qué nivel de riesgo se encuentra la víctima, si es bajo, medio o alto. Incluso gracias a esta valoración se ha podido determinar que habían personas que solo querían beneficiarse económicamente, porque no había coherencia en sus respuestas con su declaración. Entonces, este elemento de valoración de riesgo es muy importante. Así también nos ayuda a determinar qué mujer está en riesgo de perder la vida, porque en base a sus respuestas también podemos valorar y sacar una ponderación de un riesgo alto e inminente. La recepción de la denuncia, la recepción de la declaración que ya la hace el investigador. El investigador debe estar al lado apoyado de una psicóloga, ya sea de la institución policial o del SLIM, porque hay SLIMs que realizan servicio de 24/7 y que están ahí de manera permanente para coadyuvar en el trabajo. Al hacer esto, estamos evitando la revictimización, ya que reducimos el tiempo de atención. En otras FELCSEBs es evidente que primero el investigador recepciona la declaración y tiene que enviar a la víctima o trasladar a la víctima a un SLIM para que le hagan la valoración psicológica, donde nuevamente cuenta su drama, su pesar, su pena, y tiene que revivir nuevamente esos momentos tan dolorosos. Eso se llama revictimización. También es importante que tengamos dentro de la apertura del caso, adjuntemos el informe social. ¿Por qué? Porque este profesional va a poder elevar un informe al fiscal indicando que, realizada la verificación donde vive la víctima y el agresor, va a poder establecer si este agresor también cumple con sus obligaciones como proveedor de la familia, o simplemente se dedica a tomar y explotar a su familia. Va a poder establecer si los niños están sanos o están débiles por falta de alimentación. El médico forense nos ayuda para establecer los días de incapacidad y el tipo de lesiones que sufre la víctima, la cual va a ser concordante con el muestrario fotográfico que ustedes van a presentar. También nosotros, de acuerdo a la 1173, podemos emitir las medidas de protección. La ley solo nos permite emitir 5 tipos de medidas de protección, dentro de las cuales a veces está la desocupación del agresor. Ojo con eso, es desocupación, no desalojo, puesto que el desalojo solo es competencia del juez y de nosotros la desocupación temporal del agresor, así el inmueble esté a nombre de él. En los casos que aún no damos desocupación, es en aquellos donde los suegros son dueños del inmueble donde vive la pareja. Y si ellos viven ahí también, preferimos trasladar a las víctimas a una casa hogar, donde estén más seguros. Con el arresto tenemos 8 horas para tener todos los elementos que acabo de mencionarles y algunos que ustedes puedan ver convenientes.
Cuando hacen la verificación del lugar del hecho, incluso pueden evidenciar que hay cámaras de seguridad de algún vecino o de alguna tienda o negocio, la cual ustedes pueden acercarse e identificarse como funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y en mérito a la Ley 348, la informalidad, la inmediatez, pueden obtener esas imágenes, realizar un informe y elevarlo a conocimiento del fiscal. La aprehensión se da, muchas veces hay confusión entre la aprehensión. Muchos dicen, ¿tú le has visto? ¿Tú has estado en el momento en que le estaba agrediendo? Hay muchos fiscales o jueces que nos increpan esa cuestionante, pero no olvidemos que el concepto de flagrancia es antes, durante y después. Antes que yo esté por ahí y vea que hay la intencionalidad de agredir a esa persona, es flagrancia. En el momento que yo esté pasando, caminando y vea cómo se golpea a su pareja, entonces intervengo y es flagrancia. Pero generalmente el problema es después, cuando no lo veo, pero sí se acerca la víctima y nos dice que ha sido agredida física y psicológicamente y a veces sexualmente por su pareja. Intervenimos y tenemos que proceder con la aprehensión. Muchos agarran y nos increpan la situación de por qué hemos aprendido si ese caso ha pasado a las 8 de la mañana y recién la víctima ha ido a mediodía o en la noche a denunciarlo. Hay que tomar en cuenta que las víctimas a veces son privadas de su libertad, o tienen el miedo de ir a denunciar o desconocen dónde ir a denunciar. Entonces se valora. Y también, si hacemos un buen informe y una buena fundamentación, procede la aprehensión porque estamos en flagrancia. La flagrancia en el caso de violencia familiar doméstica no se pierde, ya que es la víctima la que siempre está en contacto visual con el agresor. Es importante identificar también a los testigos, no solo los menores. A veces en el lugar, cuando van a recuperar a una víctima o cuando se constituyen a verificar un lugar del hecho, también identifiquen a los agresores y recepcionen la declaración a mano alzada y de manera inmediata, porque pueden ser más adelante viciados esos testigos o amenazados, o incluso por la misma víctima pueden rogarles para que no declaren y digan que no vieron nada. Reitero, hay víctimas que por el miedo y porque dependen económicamente a veces de sus agresores, tienen que mentir y decir que no pasó nada. Una vez recepcionado el caso y remitido a conocimiento del fiscal, ya les había indicado que el fiscal puede fundamentar la aprehensión o en su defecto poner en conocimiento inmediato de ese aprehendido, y así poderlo procesar y sancionar. No siempre pedimos, y la ley no siempre exige que vayan a la cárcel, sino que reciban de manera obligatoria terapias, ya sea en Hombres de Paz, en el proyecto de terapia de varones, en cualquiera de esos dos que tenemos aquí en Cochabamba, para que reciban y se den cuenta del daño que están ocasionando a sus seres queridos. A veces, porque ellos se han criado en un hogar de violencia, también piensan que eso es natural y generan violencia, pero hay que hacerles ver mediante estas instituciones que eso no es normal, que está mal, y deben poner ellos mismos un freno a esta situación. El funcionario de plataforma debe atender con calidad y con calidez, sin cuestionar a la víctima de por qué está viniendo recién o por qué no lo hizo en su debido momento, si ella tiene la culpa o no. Jamás deben hacer eso. Se le dice muy buenos días, muy buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? La víctima les contará lo que habrá sucedido de manera resumida y ustedes inmediatamente trabajar con esa poca información hasta que el investigador tome contacto con la víctima y pueda obtener la información que requiere. No deben preguntar a la víctima dónde fue agredida y decirle váyase a la zona sur, váyase a la zona norte.
no nos corresponde aquí, le corresponde Valle Bajo, le corresponde Valle Alto. No. Si realmente ese caso no sucedió en la zona central o zona norte, pues el investigador debe ponerse en el lugar de esa víctima y trasladar a la víctima al municipio o a la zona que le corresponde para que sea debidamente atendida e informar a esa unidad de por qué está remitiendo el caso y realizar el informe de intervención policial preliminar que decimos o conocíamos antes como acción directa, para que en ese documento esté plasmado lo que les contó en principio esa víctima y pueda ser atendida de manera inmediata. Si el caso no corresponde a apertura por alguna situación, igual debe estar registrado en el libro de novedades que esa señora se constituyó a la FELCB y el motivo por el cual se constituyó y a qué institución ustedes remitieron. A veces hay casos donde solo quieren asistencia familiar. No hubo violencia, ni agresión física, ni psicológica, pero sí se están separando de mutuo acuerdo y quieren firmar un documento de asistencia familiar. Entonces, eso debe ser registrado y a qué institución remitieron. Cuando los investigadores realicen un informe para remitir a la Fiscalía, deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Las denuncias deben tener un relato del hecho claro y conciso, entendible y comprensible. Debe figurar en este informe el cuándo, fecha y hora del hecho suscitado, el lugar donde se suscitó el hecho, nombre exacto del agresor y de la víctima, qué tipo de agresión realizó, qué tipo de agresión sufrió la víctima, si fue agredida físicamente, psicológicamente, sexual, y a quién y con cómo lo hizo el agresor. ¿Utilizó algún instrumento, algún objeto contundente, algún arma blanca? ¿La amenazó? ¿Y cuál sería el resultado de esa agresión? Nos vamos a los días de incapacidad o la afectación emocional que habría sufrido esta víctima. De esta manera, el informe debe ser preciso, como les indicaba. Las declaraciones, cuando se toman, deben ser tal cual lo manifiesta la víctima. No pueden ser cortadas o resumidas. No pueden ser cambiados los términos en que se expresa la víctima. Las preguntas deben ser de acorde al último hecho de violencia suscitado que motivó la denuncia. Las preguntas también deben contemplar hechos de violencia no denunciados formalmente, agresiones anteriores. Las preguntas deben contemplar el informe debe ser claro, conciso y concreto, donde se encuentre la fecha y la hora de la apertura del caso, breve detalle del hecho, actuaciones policiales realizadas, el petitorio que ustedes requieran. Si ustedes no pudieron realizar alguna actividad dentro de las 8 horas que se establece, pueden pedir al fiscal un requerimiento para ir regularizando estas situaciones. También deben detallar los documentos que adjuntan y entregar este informe a Fiscalía. Bueno, de manera resumida, eso es lo que hemos ido viendo el trabajo de nosotros. Muchas gracias por su atención.